Bien, esta es nuestra clase 30, en donde seguimos avanzando en la idea de límite de funciones, y vamos a abordar algunos teoremas que nos van a permitir eh, calcular algunos límites, ¿ya? No todos, pero bueno, algunos. Eh, no sé si tiene alguna duda o quiere partir con alguna pregunta de las sesiones anteriores. Muy bien. Recuerde que habíamos visto el álgebra de límites, que es un teorema, o tres o cuatro teoremas, depende cómo los desglose, eh, que era una de las herramientas potentes o interesantes para calcular límites. ¿Ya? El límite de la suma es la suma de los límites, el límite del producto es el producto de los límites, el límite del cociente es el cociente de los límites. O sea, cuando el límite del denominador no se haga cero. ¿Ya? Entonces, este es uno de los primeros teoremas. Además tenemos la unicidad, bueno, y otros tantos más que hemos visto. Hoy día vamos a incorporar otras herramientas que nos van a permitir decidir cuándo una función tiene o no tiene límite y a veces cuánto es, ¿ya? Porque decidir sobre esas dos cosas no es lo mismo. Decidir si tiene o no tiene versus decidir cuánto es el límite si es que existe, ¿ya? Son cosas diferentes. Entonces, el primero, que es el teorema del acotamiento o sándwich, que también lo habíamos visto con sucesiones, ¿cierto? Que veíamos dos sucesiones que estaban encerrando a una tercera, o la tercera esta siempre iba en medio de las otras dos, de modo que la sucesión mayorante y minorante convergían a un mismo punto. En ese caso, la sucesión que estaba en medio siempre iba a converger al mismo punto porque siempre permanecía en medio. En este caso, tenemos ahora funciones f y h que están encerrando a la función g. Entonces, si la f tiene un límite que es igual al límite de la h en un punto, fíjese que es un mismo punto, ¿ya? Entonces a la g no le queda otra opción que tener el mismo límite L, ¿ya? Aquí debiera ser al revés, aquí debiera ser la G y aquí debiera ser la F, ¿ya? ¿Sí? Entonces tengo la H por encima, la F por debajo y en medio tengo la función G, ¿ya? Que esta siempre está, o al menos en una vecindad del punto, va a estar entre las dos funciones. Y si las dos funciones h y f tienen el mismo límite, a la g le corresponde también el mismo límite. ¿De acuerdo? Teorema del sándwich o acotamiento. ¿Cuáles son las hipótesis aquí? Si las puede identificar de ahí del planteamiento del teorema. Es súper importante saber cuáles son las hipótesis para poder aplicar el teorema. Si no se cumple la hipótesis, no es aplicable. Identifique cuáles serían las hipótesis en este caso. Tenemos un subconjunto de R, en este caso. ¿Ya? El A. Ese A va a ser dominio de todas las funciones, es decir, las tres funciones están definidas en el mismo conjunto. ¿Sí? Particularmente me interesa, en realidad, que estén definidas en una vecindad del punto de acumulación. ¿Ya? Entonces, en esa vecindad del punto de acumulación, se cumple esta desigualdad. Esta desigualdad tiene que verificarse. ¿Ya? Es parte de las hipótesis. Y parte de las hipótesis también es que los límites de f y h sean iguales. Con esas tres cosas, concluye que el límite de la función que está entre medio también es L. ¿Ya? Profe, ¿Sí? en esa imagen el f de x y el g de x están cambiados, ¿no? Sí, pues, sí, era lo que yo le dije, que este no es F, ni este es G, este es G y este es F. Ah, ya, súper. ¿Ya? Ok. Por ejemplo,
¿Cuál será el límite de x cuadrado cuando x tiende a 0? Este no lo hemos calculado, no lo hemos visto. Podríamos intuir, sí, efectivamente, que x cuadrado se acerca al 0, pero ¿por qué? Bueno, sabemos que si el x se acerca al 0, el valor absoluto de x también se acerca al 0, ¿cierto? Aquí tenemos la siguiente situación. Vamos a comparar con el 0 y con el valor absoluto de x. El valor absoluto de x deja por debajo a la función x cuadrado, ¿cierto? Entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a analizar esta función en el 0, nos sirve el valor absoluto como mayor o igual que el x cuadrado, y esto a su vez es mayor o igual que 0. ¿Sí? Esto es con x cercano a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El límite del 0, cuando el x tiende al 0, es efectivamente 0. Y el límite del valor absoluto de x, cuando x tiende a 0, también es 0. Entonces, tengo una función que se va a 0 y otra función que también se va a 0, o tiene el límite 0 en el 0. Y como la x cuadrado está siempre entre medio de estas dos, no le queda otra opción que también tener el mismo límite que las otras. ¿Ya? Entonces, así, el límite de x cuadrado, cuando x tiende a 0, es 0. Y en general, fíjese, podríamos pensar que el límite de x elevado a n, cuando x tiende a 0, es igual a 0 con n par. ¿Cierto? Porque con n par siempre voy a tener la función por debajo del valor absoluto y por arriba del 0. ¿Ya? Si el n impar, igual el límite es 0, pero no me sirve el valor absoluto y el 0 para acotarla. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, profe. se entiende. Ya, perfecto. Gracias. ¿Alguna duda, chicos, chicas? ¿No? Recuerde que puede abrir su micrófono, escribir en el chat si es que tiene alguna pregunta. ¿Ya? Ya, nos movemos. 0 aniquila. A ver, antes de seguir, acuérdese que el teorema anterior, ese teorema, también lo habíamos planteado para sucesiones, ¿ya? Pero en sucesiones teníamos el límite cuando n tendía a infinito. ¿Se acuerda por qué? Era el n tendiendo a infinito. Mono, ese es un mono. Payaso, es un payaso. Podría ser porque dijo que el infinito es el único, ¿cómo Punto se de llama esto? acumulación. Punto de eso, de los naturales. Exacto. Si es el dominio de la Oh, que lo... Ya. Claro, entonces la sucesión, que es una función, tiene dominio solamente en los naturales. Y los naturales es el punto de acumulación, perdón, los naturales tienen un punto de acumulación que es el infinito. Entonces, la única forma, o la única posibilidad, es que el n tiende a infinito. ¿Ya? Y este teorema también lo habíamos planteado para sucesiones. Teníamos una sucesión x sub n, creo que le pusimos, menor o igual que a sub n y menor o igual que i sub n. ¿Ya? Y cuando el n tendía a infinito, el x sub n y el i sub n convergían a lo mismo, por lo tanto el a sub n tenía que ser convergente también al mismo límite. Aquí
es igual o parecido, solo que tenemos otros puntos de acumulación. ¿Ya? ¿Se entiende? Y así como poníamos ese teorema de acotamiento, también tenemos el teorema de cero aniquila. Lo que decía el cero aniquila es que teníamos una sucesión acotada y otra sucesión que converge a cero. Aquí cambiamos sucesión por función, ¿ya? Generalizamos. Entonces, cero aniquila dice, si una función f es acotada, ¿sí? Donde, bueno, en una vecindad del punto donde voy a analizar, este cálculo de límite, aquí un comentario al pasar, el cálculo de límite es una propiedad o una cosa que se hace localmente. Localmente significa es en torno a un punto. Aquí el punto de interés es el punto P. Y en torno a ese punto es que hacemos el análisis de todas las funciones que vamos a trabajar. ¿Ya? Por eso no me interesan todo su dominio, sino que me interesa solo en una vecindad de P. ¿Ya? Y ojo, no necesariamente definida en P, ¿ya? Pero sí definida en torno a P. F acotada y la función G, una función que tiene límite igual a 0, también en el mismo punto P. Entonces, este teorema del cero aniquila me dice, cuando estas dos funciones se estén multiplicando, el resultado, el límite, es 0, ¿ya? Porque ese 0 mata a esta función acotada. Y aquí tenemos una demostración muy rápida, muy sencilla. Si la f es acotada, significa que hay un k que acota a las imágenes, ¿sí? Multiplica por g, utiliza propiedades del valor absoluto, y luego calcula el límite cuando x tiende a p. Entonces g se va a 0, este g se va a 0, y ocupa el teorema anterior sobre el acotamiento, ¿cierto? Por lo tanto, no le queda otra opción que g por f se vaya también al 0. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Para qué vamos a usar este teorema? Bueno, vamos a mostrar o a calcular algunos límites. ¿Ya? Este es uno de los teoremas que me dice cuánto vale el límite de una función cuando existe, cuando se verifican las hipótesis. Aquí, la función a analizar o todo lo que se quiere calcular en el límite es esto. ¿Ya? Y se identifican dos partes. Una, el x menos 1, y la otra, el coseno de 2 sobre x menos 1. Cuando el x tiende a 1, el denominador aquí se me hace 0, o se acerca al 0, entonces esto me queda coseno de algo que no sabemos qué es. Pero sí sabemos que el coseno en general es una función acotada. Y cuando el x tiende al 1, x menos 1 se va a 0, ¿cierto? Entonces tengo una función que se va a 0 multiplicada por una función que es acotada. El teorema del cero aniquila me dice que el límite completo es 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto funciona Sí, profe. muy bien, por ejemplo, con estas trigonométricas que sabemos que son acotadas. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de x. ¿Cuánto es? Bueno, nuevamente, esto es acotado, esto se va a 0, por 0 aniquila, 0. Listo, calculamos un límite. Estos teoremas nos permiten calcular más o menos rápidamente los valores de los límites, ¿ya? Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando nos pidan demostrar límites, no siempre hay que ser con la definición. ¿También puede ser con estos teoremas? Eh, claro, claro. Depende cómo se plantee la pregunta de demostrar el límite, ¿ya? Si se dice demuestre por epsilon delta, claro, va a ser usando la definición.
¿ya? Si dice, demuestre que el límite de esta expresión, por ejemplo, es igual a 0, lo podría hacer usando 0 aniquila. Ahí estaría también una demostración. Ok, súper. Muy bien. Siguiente caso. Vamos a trabajar o demostrar el límite del seno de x cuando x tiende a 0 y el límite de seno de x partido por x también cuando x tiende a 0. ¿Ya? Y el trabajo que vamos a hacer aquí es geométrico. Para eso tienen que fijarse, por favor, en estas dos circunferencias, en estas dos imágenes que aparecen acá. Mire, por favor, la circunferencia tiene radio 1, circunferencia unitaria. Se forman o se han dibujado aquí varios triángulos, varios de ellos rectángulos, ¿ya? Que van a determinar los triángulos con que vamos a trabajar para mostrar estos dos límites, ¿ya? La demostración de estos dos límites es geométrica, entre geométrica y analítica, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que saber aquí? Por ejemplo, que aquí hay un triángulo rectángulo, aquí también, ¿ya? Este ángulo X es el ángulo del centro que subtiende a este arco, ¿sí? Ese ángulo del centro y el arco miden en este caso lo mismo. La medida del arco PS es lo mismo que la medida del ángulo X. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se acuerda de esas propiedades? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Además, a ver, por ejemplo, este PC sobre OP es el seno de X, ¿cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Pero como OP es el radio de la circunferencia, y estamos pensando en una circunferencia de radio 1, el seno de X es simplemente PC, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien. Ahora, este arco que va de P a S es mucho, o sea, es más grande, por ejemplo, que esta línea, que PS, ¿sí? ¿Lo ve así? ¿Podría repetirlo? Estoy diciendo, si tiene un punto aquí y un punto acá y tiene el segmento, ese segmento mide menos que un segmento curvo que empieza y termina en el mismo lugar. ¿Cierto? Aquí tengo al punto P y aquí tengo el punto S. Entonces, PS como segmento es menor que PS como arco. ¿Ya? Y lo otro que hay que saber es que este segmento DS, a ver, voy a borrar todo esto, el segmento DS es el... ¿Cómo podríamos calcular ese segmento DS? Respecto a este ángulo X, fíjese que puedo escribir que la tangente de X es el cateto opuesto, es decir, DS, sobre el cateto adyacente, que es OS. Pero OS mide 1. Entonces la tangente de ese ángulo X es DS. No no por aleatoriedad, este segmento se llama tangente porque es efectivamente tangente a la circunferencia. Es tangente a la circunferencia y es la tangente del ángulo. ¿Se entiende? En ese momento usted reacciona así, con una carita de asombro.
la tangente del ángulo es la tangente a la circunferencia. ¿Ya? ¿Alguna duda con esas relaciones geométricas? Vamos a usar esas relaciones geométricas para poder demostrar esa y esa. ¿Ya? Nos dejó sin palabras, dice Pablo. Ya, veamos, avancemos. Se tiene que la tangente, lo que le explicaba yo, para calcular el límite de seno de x cuando x tiende a 0, usamos la tangente. La tangente de x era simplemente ds partido por os, ¿cierto? En el caso anterior, ds partido por os, pero este vale 1, por lo tanto la tangente de x es simplemente ds. Este punto de aquí, el punto D, tiene coordenadas 1, la altura, que es la longitud de este segmento, que es la tangente de x, ¿cierto? Ya, veamos. Como la circunferencia tiene radio 1 y el ángulo está en radianes, el arco PS, de P a S, mide x, lo que le había dicho antes, acuérdese. Tenemos esto, radio, aquí, radio para acá, esta es la tangente, aquí tengo el punto D, este es S, este punto es P, esto es X y este es O. ¿Ya? Entonces, el X está medido en radianes, me da la longitud de este arco igual a la medida del ángulo, ¿cierto? Aquí tengo la tangente, y este segmento de aquí, que es PC, es el seno. ¿Ya? Este segmento es más chico que la medida del arco. ¿Sí? Por lo tanto, el seno de x es más chico que x, o que el valor de el arco. En este caso me conviene verlo como la medida del ángulo más que la medida del arco, ¿ya? Por la relación que quiero establecer, que es seno de x. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ya, eso es para cuando el x es positivo. ¿Ya? En el caso de que el x sea negativo, es decir, que tenga la imagen de la circunferencia de izquierda, ¿ya? Que sea negativo significa que el x se mide del eje horizontal devolviéndose, ¿sí? O a favor de las manecillas del reloj, ese es el sentido negativo. Se mide en sentido negativo y mientras sea menor a pi medio, o sea, o 90 grados, que no sea recto, ¿ya? Voy a tener las mismas relaciones que tenía antes, aquí, cuando el x es positivo, por un asunto de simetría. ¿Ya? Entonces, en términos de las distancias, el seno me va a dar negativo aquí, ¿sí? Pero en valor absoluto, ¿sí? Considerando la medida del x como la medida, o sea, la medida del arco como la medida del ángulo x, voy a tener la misma relación en valor absoluto. El mismo orden, la misma desigualdad. ¿Se entiende? ¿Sigue la construcción que estamos haciendo? Sí, profe, se entiende. Profe, Perfecto. yo le puedo hacer una pregunta, pero súper técnica. ¿Sí? ¿Este símbolo significa arco? Arco. Ay, ¿ese? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya, súper. O bueno, así quedó, pero podría ser también, podría ser redondito. PS, arco, sí. Ah, ya, ¿Ya? ya. Pero estamos denotando Gracias. eso como la longitud del arco, o como el arco. Ujú. ¿Ya? Súper, gracias. Ya. Entonces, bueno, mire, que una expresión sea menor que el valor absoluto significa que la expresión es menor o igual que ese número y mayor o igual que el opuesto del número, ¿cierto? Esa relación es la que tenemos acá. ¿Ya? Y si aplicamos aquí el límite cuando x tiende a 0
del valor absoluto de x, o del menos el valor absoluto de x, esto me da 0. Por el teorema del acotamiento, del sándwich, no le queda otra opción al seno de x que irse a 0 cuando el x tiende a 0. Y tenemos nuestro primer límite ahí. ¿Se entiende? Esto no termina ahí porque nos queda el límite de seno de x partido por x, que utiliza la misma figura. ¿Ya? ¿Va bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Profe, ¿puede retroceder a la diapositiva anterior, por favor? ¿Eso? En la última línea, ese Ujú. seno de x no está, o sea, esa x del seno no representa algo distinto del x que está en el valor absoluto, sino que es el mismo número, ¿no? Este es el mismo ángulo, claro. Acuérdate lo que decíamos antes, que el ángulo lo mido aquí. Este es el ángulo X, ¿sí? Ese ángulo Sí, es un ángulo del centro que subtiende este arco. SP en realidad, SP. Por ser el ángulo del centro, el arco y el ángulo miden lo mismo, ¿sí? Y además que el radio sí. es 1. Entonces, este arco mide X. Acá tengo un segmento perpendicular que corresponde a PC, el seno de X, ¿sí? Seno de este ángulo. Entonces estoy usando este X aquí como ángulo y aquí como medida de arco, Ya, gracias. ¿ya? ¿Pero por qué? Porque el arco también lo mido en ángulos, ¿sí? Sí, profe, gracias. Ya, genial. Ahora, en la misma figurita, fíjense, son las mismas figuras, vamos a calcular el área del sector circular OSP, es decir, OSP, este pedacito de torta, ¿sí? Versus el área del triángulo OSD. OSD. Obviamente, el área del triángulo es más grande que el área del sector circular, ¿cierto? Se ve con los ojos. Entonces, ¿cómo calculo el área de un sector circular? Si se acuerda, para calcular este pedacito de torta que teníamos aquí, si este ángulo era alfa, lo que hacíamos era el área total, 2pi por r, no, perdón. Era pi por el radio al cuadrado por el ángulo dividido en 2pi, ¿sí? Que es la fracción del área que estoy calculando. Al hacer ese cálculo, me queda simplemente r por alfa sobre 2, simplificando, r cuadrado. ¿Sí? R cuadrado sobre alfa. En el caso de la circunferencia en que estoy trabajando, el r vale 1, ¿sí? Y el alfa vale x. Entonces, el área del sector circular es r cuadrado, es decir, 1 al cuadrado por el valor de alfa, el valor del ángulo, partido por 2. Y esto es simplemente x medio. Mientras que el área del triángulo OSD va a ser base por altura partido por 2. Ya, el partido por 2 está aquí. La base mide 1, ¿cierto? Y la altura mide tangente de x, que era lo que habíamos visto recién.
Por lo tanto, el área del triángulo es un medio de la tangente de x, cuando el x es positivo. Si el x es negativo, bueno, va a ser lo mismo, pero con cambiándole el signo, ¿cierto? Ya. En esta línea, vamos a multiplicar por este factor. Fíjese, el factor 2 por coseno de x sobre x es positivo. ¿Por qué? Porque el 2 es positivo, el x también lo estoy pensando como positivo, y el coseno para valores entre 0 y pi medio es positivo. Entonces, cuando multiplico por 2 coseno de x sobre x, me queda a un lado x medios por 2 coseno de x sobre x menor o igual que un medio por la tangente seno de x, partido por coseno de x, por el factor que agregué, 2 coseno de x sobre x. Entonces aquí se van a simplificar algunas cosas. Sx con Sx, S2 con S2, y que queda solamente el coseno. Y en el otro lado se simplifica el 2 con el 2, el coseno con el coseno, y queda seno de x partido por x. Entonces me queda ese acotamiento. Me queda este acotamiento, esta línea. ¿Sí? Y se me borró un x. Con esta línea vamos a hacer otros acotamientos, ¿ya? Porque necesitamos mayorar esto por alguna otra función, ¿ya? Por alguna otra función que converja a 1 en este caso. ¿Por qué? Porque cuando el coseno, cuando la x tiende a 0, el coseno tiende a 1, y esta función, necesitamos otra función que cuando x tiende a 0, también esa función tienda a 1. Y ahí demostraríamos que el seno de x partido por x, cuando x tiende a 0, tiende a 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapo? ¿No? No, profe. Ya, perfecto. Profe, ¿Sí? el número por el que multiplicó la expresión, la desigualdad, ¿cierto? Es solamente para acomodarlo y que salga el seno de x sobre x, ¿cierto? Claro, para que aparezca ese factor. Perfecto, ya. ¿Ya? Gracias. Entonces, esta expresión, el seno de x, era antes menor o igual que el valor absoluto de x. ¿Se acuerdan? Y entonces, si yo divido por x, para x positivo nomás, no igual a 0. Si yo divido por x, me queda seno de x partido por x, y aquí valor absoluto de x partido por x. Pero si el x es positivo, su valor absoluto es ella misma, x, y esto me da 1. Por lo tanto, el seno de x partido por x está acotado por 1. De lo anterior, sabíamos que también estaba acotado por coseno, ¿sí? Entonces, aquí ocupo el teorema de acotamiento. Cuando x tiende a 0, sí, está bien. Cuando x tiende a 0, esta expresión constante se mantiene constante, tiene límite 1. Esta expresión coseno de x tiene límite 1 también. Por lo tanto, la función que está entre medio no tiene otra opción que tener límite también igual a 1. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. De manera general,
se tiene que el límite cuando x tiende a 0 de seno de k por x sobre k por x es igual a 1. ¿Ya? Aquí lo que importa es que el argumento y por lo cual estoy dividiendo sean lo mismo y se vayan a 0. ¿Ya? Simultáneamente. Y puedo decir que eso es 1. ¿Ya? Otra forma de ver ese mismo límite es usando las funciones 1 partido por coseno y la función coseno. ¿Ya? 1 partido por coseno tenemos esta función azul que va por arriba, por abajo, o acotando inferiormente, la función coseno, y entre medio, la función seno de x partido por x. ¿Ya? Cuando el x tiende a 0, esa expresión se me va a 1, esta expresión coseno también se me va a 1, por lo tanto, esa expresión seno de x partido por x no tiene escapatoria, no tiene otra opción que irse al 1 también. ¿De acuerdo? Ya, eso como otra forma de hacer. Puede después usted analizarlo, graficarlo y ver qué le da. Otro de los teoremas, perdón, otra lista de límites que tenemos que saber o que van a estar en nuestra batería de ejemplos son todo esto. Los podemos demostrar en algún otro momento, ¿ya? Este podría ser un poquito más complejo, ¿ya? Pero los demás podríamos analizarlo ahora o cuando tengamos alguna otra herramienta adicional, ¿ya? Pero por ejemplo, el seno de x cuando x tiende a p es seno de p. El seno de la función lineal cuando x tiende a p es la función lineal evaluada en el p. El seno de la raíz, o sea, el límite de la raíz es la raíz del punto cuando el punto es mayor o igual a 0. La exponencial también, el logaritmo. Este no existe cuando el x tiende a 0. ¿Ya? Este no existe porque por la unicidad del límite, vamos a ver luego, que acercándose por diferentes partes hacia el 0, nos dan valores diferentes. ¿Ya? Y como el límite tiene que ser único, no podríamos tener dos límites para ese caso. ¿Ya? Estos los asumimos como conocidos. ¿Ya? Los podríamos usar en lo que vamos a hacer en adelante. ¿De acuerdo? Aquí está. Otro teorema es el teorema de sustitución. ¿Qué nos dice el teorema de sustitución? Nos habla sobre la composición de funciones. ¿Ya? En este caso, fíjese, tenemos una función f que parte en el conjunto x y llega, aquí, llega a un conjunto dentro de un conjunto I. Es decir, el recorrido de la f es parte de I y ese I es el dominio de la función g. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Como hipótesis, el teorema nos pide un punto P que es acumulación en el dominio de la f. Es decir, tengo un punto P aquí. Y no solamente punto de acumulación, sino que existe el límite de la función en ese punto y vale b. Es decir, si yo tomo una vecindad de este punto P, esta vecindad va a ir a parar dentro de una vecindad de B. ¿Sí? Y además, dice, y existe una vecindad P tal que la F es distinta de ese punto, ahí, no necesariamente que se alcance al punto B. Ahora, el G, por su parte, cuando la variable de G tiende a B, es decir, cuando tomo esta vecindad ahora marcada encima con verde como una vecindad en el dominio de la G, dice que la G tiene límite cuando su variable tiende a B, es decir, que esta vecindad va a parar a la vecindad de L. ¿Se fija? Entonces, aquí viene la conclusión que se ve de este dibujito. ¿Qué vemos en este dibujo? A ver si lo ve. Si toma X
cercanos al punto P, estos X van a parar cercanos al punto B y a su vez por la función G van a parar cerca del punto L. Entonces el límite, cuando el X se acerca a P, de la G evaluada en este punto I, pongámosle, no, U. En este punto U, pero el U es la imagen del X, ¿ya? O sea, la f de X, eso me da el mismo límite L. ¿Sí? Lo que está diciendo este teorema de sustitución es que si yo veo la compuesta, ¿sí? Puedo pensar en que esta intersección aquí, o esta vecindad entre medio, me permite conectar lo que pasa con el límite de f y lo que pasa con el límite de g. ¿Ya? En términos prácticos, aquí hay dos ejemplos que, fíjese, no tienen la misma forma idéntica al límite que calculamos recién, el límite de x tendiendo a 0 de seno de x partido por x, pero sí tienen la misma forma. Es decir, tengo algo que se está yendo a 0, entonces hago el cambio de variable. Por eso es de sustitución. Yo digo, si u lo considero como el x menos p, o sea, x menos pi, el u tiende a 0 cuando el x tiende a pi. ¿Sí? Entonces, esta expresión del límite me queda simplemente como el límite cuando el u tiende al 0 de seno de u sobre u. Esto es idéntico a lo que yo ya sé. Y proviene de hacer un cambio aquí, de observar la composición. Observar la composición f de x igual a x menos pi y la función g con seno de x. ¿Ya? Al hacer esa composición, ¿ya? Y chequeando las hipótesis, puedo decir que esto también es 1. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta? No, profe. Ya. Fíjese, ¿qué ocurre? Voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar todas las anotaciones. ¿Qué ocurre en este caso? No tiene la misma forma seno de x partido por x, cuando x tiende a 0. Pero sí es un seno de algo que se va a 0 y una expresión parecida, ¿cierto? Entonces, podríamos acomodar esto de modo que se tenga la misma forma. Es decir, podríamos escribirlo así. Podríamos escribir que 3x sobre seno de 4x es lo mismo que escribir 4x partido por seno de 4x multiplicado por algo. ¿Por cuánto? Arriba tendríamos que multiplicar por 3/4. ¿Ya? Y abajo también. ¿Sí? O, a ver, espérese. No, profe, es solamente arriba. Ya solo arriba. Sí, es un 1. Tengo que multiplicar por un 1. Quiero mostrarlo aquí. Quiero hacer un 4
x arriba, entonces tengo que multiplicarlo abajo también. ¿Cierto? Profe, iba bien. Lo que pasa es que usted multiplicó tanto arriba como abajo por 3/4. Entonces, en este caso, como ya había multiplicado con el 4, multiplicado por 3/4, el 4 se puede simplificar y queda 3x igual. Ya, y ese arreglo así, ¿no es más fácil? Multiplicar por 4. Es lo mismo, Sí, también, lo es lo mismo. mismo, Sí. ¿no? Es lo mismo, porque esto me permite reescribirlo como 3/4 por... no es 0. Por 4x sobre seno de 4x. ¿Sí? Entonces, calcular el límite de esto sería lo mismo que calcular el límite de esta expresión. Ahora, en esta expresión, yo separo, y esta es constante, y su límite existe, y me queda analizar solamente eso, el 4x partido por seno de 4x. Ahora, esa expresión en particular es lo mismo que 1 partido por seno de 4x sobre 4x, ¿cierto? Y este límite de aquí, o sea, o esta expresión, es la que yo conozco en el límite. Pero tendría que hacer un ajuste, un arreglo, para que me quede idéntica. Es decir, u es igual a 4x, entonces me queda 1 partido por, no, muy poco espacio, me queda 1 partido por seno de u sobre 4u, considerando, no es 4, ahí, considerando este cambio. Entonces, ese límite es igual a ¿qué? Al límite, a ver, si aquí, si el x tiende a 0, el u también tiende a 0. Entonces, de u igual a, tendiendo a 0 de 3/4 por 1 partido por seno de u sobre u. Y aquí, por álgebra de límites, ¿cierto? Por álgebra de límites, tengo que el límite del 3/4 existe y vale 3/4. El límite de 1 existe y vale 1. Y el límite de esto que está dividiendo existe y vale 1 también, es distinto de 0. Entonces puedo aplicar el álgebra de límites. Y esto me da 3/4. ¿Bien? Dylan ya se había adelantado con la respuesta, así que muy, muy bien. ¿Se entiende? El teorema de sustitución en general lo ocupamos cuando hacemos un cambio de variable. Ahí, claro que hay un cambio de una aplicación de la sustitución, ¿ya? Pero hay otros casos en donde se aplica también el teorema de sustitución, que es dependiendo del tipo de función que sea la g, ¿ya? Y dependiendo del tipo de función que sea la g, es que el límite podría entrar dentro de la g, porque fíjese que aquí hay una relación entre f de x y su, ¿cierto? Que la habíamos dibujado. Este u era el que estaba cercano al límite de la f. ¿Ya? Pero ¿y qué pasa si el f de x, es igual al b para algún punto? O sea, para algún punto, por ejemplo, para el p. Eso me permite definir un nuevo teorema, un corolario, una conclusión, consecuencia de este teorema, que es el siguiente. Dice, si el límite de f es b, ya tenemos nuevamente la misma situación, tenemos la f,
tenemos la imagen Y, no, esto es f de x, este es conjunto x, aquí tenemos nuestra función, y luego de aquí sale la función g a su recorrido, tomo un punto P aquí de acumulación en el dominio de la f, ¿sí? Es de acumulación, y el límite de ese es b. Entonces aquí tengo un punto B. De modo que todos estos tipos van a parar adentro de la vecindad de B. ¿Sí? Y además, el g de x es, perdón, tiene límite g de b, cuando x tiende a b. O sea, estos tipos van a parar a g de b. ¿Sí? Entonces la compuesta es igual que antes, pero ahora es g de b. No es solamente el límite, sino que ya sé cuánto vale el límite, que es la función evaluada en el punto. Ya. ¿Qué me permite esto? ¿O de qué otra forma podría decir? Fíjese que el b es el límite de f, entonces esto va a ser g de el límite cuando x tiende a p de f de x. ¿Ya? Y esto me da, bueno, esto es el límite de la compuesta, g compuesto con f. O escribirlo mejor así. El límite de g de f de x, cuando x tiende a p. Aquí quiero que vean lo siguiente. Esta función g entra o sale del límite, ¿ya? Pero para que ocurra eso, tengo que garantizar esta parte, que el límite de la g sea igual a la función evaluada en el punto. Si no es así, no puedo aplicar este teorema, este corolario, ¿ya? En este caso, aquí tengo la función g, es mi raíz cuadrada. Entonces el límite puede entrar o salir de la raíz. ¿Por qué? Porque sabemos que el límite de la raíz de x, cuando x tiende a p, es la raíz de p. ¿Ya? Este es uno de los límites que deberíamos aprendernos. ¿Ya? Entonces, como la función g, que es mi función raíz, cumple esta condición, si la función g la compongo con otra, va a ser simplemente la raíz, la raíz del límite. ¿Ya? Como que el límite es transparente a esta función con esa característica. ¿Ya? Con la característica de que su límite es la función evaluada en el punto de acumulación. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Profe, ¿Sí? lo mismo podría pasar, por ejemplo, en un logaritmo en cuanto a su argumento. Sí, en el logaritmo, en el seno. Por ejemplo, límite del logaritmo natural de x cuadrado más 1, cuando x tiende a 3, por ejemplo. Esto va a ser lo mismo, como ya vimos que el logaritmo, vimos que el límite del logaritmo natural de x, cuando x tiende a p, es igual al logaritmo natural de p. Entonces esto va a ser el límite, perdón, va a ser el logaritmo de el límite, cuando x tiende a 3, de x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces calculo el límite del argumento de la función. ¿Por qué? Porque sé que se cumple esto. ¿Ya? Perfecto, profe. Eso, ¿alguna pregunta o algún otro comentario? Profe, así ¿Sí? como dejó de expresar bueno, la expresión, el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 1, nosotros tenemos cómo saber cuánto es ese límite. Sí, pues. Sí,
en este caso por álgebra de límites, lo separamos, ¿cierto? Los dos, y tenemos el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 3, y el límite cuando x tiende a 3 de 1. Este siempre es 1 porque es constante. Y el del x cuadrado, no recuerdo si lo pusimos en la lista de límites notables. No, pues por eso. Ah, lo pusimos con el... pero bueno, a ver, calculémoslo. El límite de x cuadrado cuando x tiende a 3 es 9. ¿Por qué? Bueno, por definición. Esto significa que para todo epsilon existe un delta tal que si el x está cerca del 3 a distancia delta, entonces el f de x, o sea, el x cuadrado, está cerca del 9 a distancia epsilon. Fíjese que de aquí, de esta parte, es una suma por diferencia y me sale inmediatamente x menos 3 por x más 3. Y esto en valor absoluto menor que epsilon. ¿Ya? Sabemos que x menos 3 está acotado por delta. ¿Sí? Entonces esto va a ser, esta parte es menor que delta partido por, no, delta por lo que acote a x más 3, ¿cierto? Ahora, si el x menos 3 está acotado por delta, así, podríamos pensar de que ese delta lo tomamos como un medio, por ejemplo. ¿Ya? Si ese delta fuese un medio, tendríamos x menos 3 entre un medio y menos un medio. Y con esto formamos, o tendríamos que formar x más 3, es decir, sumar, ¿cuánto? 6 más 6. ¿Sí? Si sumo 6, me queda x más 3 menor a 13 medios y menor a 11 medios. Entonces, en valor absoluto, este valor absoluto está acotado, esto. Está acotado por el 11 tercios, o sea, 13 medios, perdón. Entonces, esto a su vez es menor que delta por 13 medios, y esto es el epsilon. Entonces, el delta tendría que ser epsilon por 2 treceavos. Como tengo ese valor del delta y un valor del delta inicial que me tomé, quedó muy poco espacio, podríamos decir que cada vez que me den un epsilon, yo elijo entre el más chico de estos dos delta que tengo, entre epsilon por 2 partido por 13 o un medio. ¿Por qué elijo el más chico? Porque en el más chico se van a cumplir las dos condiciones de que va a estar acotado el x menos 3 y va a estar acotado el x más 3. ¿Ya? Y eso va a concluir que esta suma por diferencia es menor que epsilon. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿Sí? Lo voy a rayar un poco la pizarra. Dele no. Es que usted ya tenemos primero esta desigualdad de acá, que dice que eso es menor que epsilon, Ujú. y luego la acá que dice que eso es menor que delta por el valor absoluto de x más 3. Después, Sí. ¿cómo afirma que eso que está ahí es menor que epsilon? Porque nosotros queremos que sea así. Queremos que sea así. Aquí yo separo esta parte. Voy a cambiar de color. Separo esto. ¿Ya? Y analizo esta expresión. ¿Sí? De aquí, de esa expresión, me apareció el x menos 3, que yo sé que va a estar acotado por un delta. A partir de ese delta, yo formo una cota para el x más 3. ¿Ya? Y todo eso siempre tiene que ser menor que epsilon.
O sea, nosotros podemos decir que eso es menor que epsilon solo porque el delta depende de epsilon, o sea, porque el epsilon Sí. es arbitrario, ¿no? Sí, porque el delta depende del epsilon. Ya, ya. Súper. Es que es muy complicado de ver, en verdad. ¿Cómo? Que es complicado de ver. Sí, sí, podría ser complicado de ver, pero eh, eh, a ver, desde siempre dijimos que en la definición el epsilon era el dado, ¿cierto? Se da un epsilon y para ese epsilon hay que encontrar un delta. Por lo tanto, el delta depende del epsilon que me tome, ¿sí? Aquí, bueno, además, el delta es una cota para la diferencia de x y el punto de acumulación, o sea, en este caso x menos 3. Esa información de aquí, el x menos 3 menor que delta, me puede servir para acotar otros factores que aparezcan dentro de la expresión, ¿ya? Dentro del f de x menos l, que aparezcan aquí, como fue este caso, ¿ya? Entonces, tengo dos factores. Tengo el x menos 3, a ver, ya tengo entonces el x al cuadrado menos 9 menor que epsilon, ¿sí? Yo, a partir de aquí yo hago un trabajo previo y llego a x menos 3, así, en valor absoluto, incluso los puedo separar, x más 3, así, y esto es menor que epsilon. Ya, pero de esta expresión, lo que sé de los dos primeros factores es que uno de ellos está acotado por delta. Entonces el otro, ¿tendrá alguna cota? Eso es lo que me pregunto. ¿Ya? Me pregunto, ¿cuál es la cota para x más 3? Sabiendo que x menos 3 está acotado por delta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el valor de delta? No sé, lo propongo como un medio. Entonces, el x menos 3 menor que delta sería menor que un medio, y sin las barras del valor absoluto me queda así. Y con esto concluyo de que es, perdón, de que x más 3 es menor que 13 medios y 11 medios. ¿Ya? Entonces ahora vuelvo a preguntarme, ¿quién es la cota del valor absoluto de x más 3? Entonces el valor absoluto de x más 3 es menor que 13 medios. Ya, rearmo mi situación. El valor absoluto de x menos 3 está acotado por delta. El valor absoluto de x más 3 está acotado por 13 medios. Entonces la multiplicación va a estar acotada por el producto, delta por 13 medios. Y yo quiero que todo esto, o que esto, sea menor que epsilon. ¿Sí? Entonces de aquí, como sé que el delta depende del epsilon, de esta línea, yo puedo decir el delta lo puedo tomar como el epsilon por 2 sobre 13. Y se me va a cumplir. Pero tomé un delta aquí y tomé un delta acá, perdón, acá. Tengo dos deltas. ¿Qué hago con ellos? Bueno, cada vez que me den un epsilon, el delta que yo elijo va a ser el menor entre un medio y epsilon por 2 partido por 13. ¿Ya? Ese, bueno, depende del epsilon, sí, aunque me lo fijo, el segundo es el que está en términos del epsilon.
pero igual depende del epsilon. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Sí, profe. Bien, no sé si hay alguna duda. Con ese teorema terminábamos la sesión. No sé si les queda alguna pregunta.